Plaza de Mayo, la doctora Alicia Castro, eh, ex embajadora ante la República Bolivariana de Venezuela, ante el Reino Unido. Para nosotros, Alicia, es un honor inmenso que estés con nosotros en este instituto que encabezan las Madres de la Plaza. Así que, sin más, te dejo la palabra y te agradecemos la presencia. Bueno, buenas tardes, amigas, amigos, compañeras, compañeros. Días agitados. Estoy muy contenta y honrada de que me hayan convocado para participar una charla con ustedes en esta tarde. Primero, bueno, hoy es un día donde yo cuando era diputada había presentado un proyecto para que el 11 de octubre fuera el Día de la Resistencia Indígena y Popular. Y en este sentido me gustaría muy brevemente, por ser 12 de octubre, recordar, recordar de dónde venimos, ¿no? Porque cuando Colón llegó a la Via Yala, como sabemos, creyó que estaba yendo al este, que estaba yendo a las Indias, como habían indicado los viajes de Marco Polo. Y luego entonces fue Américo Vespucio, el navegante italiano, florentino, creo que era, que, que dijo esto no es la India, ni la China, ni Japón, es una tierra desconocida, una tierra de nadie, la llamaron Tierra Anulius, y por lo tanto podían apropiarse de la tierra, podían imponer la lengua y podían relatar la historia. Ese es el primer equívoco. Nosotros venimos de ese equívoco y aceptamos llamarnos América. Nos llamamos América por Américo Vespucio. Eh, y, eh, y después, bueno, vino todo lo que nosotros ya sabemos, que fue el desmantelamiento de las culturas originarias, que es algo a lo que nos podemos referir después brevemente cuando hablemos de la crisis medioambiental, cuánto podríamos nosotros aprender del cuidado del medio ambiente que hacen los pueblos originarios, que sufrieron, creo que el mayor genocidio de la historia, ¿no? Así que no quería dejar de mencionar el día de hoy, porque además, no sé ustedes, que son casi todos más jóvenes que yo, pero a mí en la escuela me enseñaban que el 12 de octubre era el Día de la Raza, cual es una cosa realmente espantosa, ¿no? El Día de la Raza, es decir, la superioridad de la raza blanca, de la raza occidental. Y en el año 2010 hubo un censo muy importante en la Argentina, donde se entendió la cuestión de que hay por lo menos 32 pueblos originarios en nuestro país: mapuche, cuom, pilagás, mocoit, huiches, guaraníes, diaguitas, y 1 millón de personas, porque al mismo tiempo yo no sé si ustedes se acuerdan que se fomentó una especie de reconocimiento, incluso tomas de ADN, y mucha gente se lo hizo después voluntariamente, para ver si tenían antecedentes de pueblos originarios, y casi el 50%, 1 millón de personas, de 40 y pico de millones de personas, se reconocen como miembros de una de las 1.600 comunidades originarias, ¿no? Y si nosotros estamos pensando en eso, yo creo que podríamos realmente estar pensando en una verdadera recuperación de nuestras culturas originarias, si pensamos que hay 1 millón de personas que se reconocen que tienen antecedentes de pueblos originarios. Esa es la aristocracia de América, ¿no? Y nosotros espero que, bueno, que recuperemos esas nociones tan importantes, y sobre todo en un momento como este, que estamos en una crisis civilizatoria, y entonces que tenemos que buscar recursos
muchas veces yo creo que hubo una carta que se difundió como si fuera de Evo Morales, nunca supe si era una carta de Evo Morales, donde hablaba de cómo había sido el saqueo que habíamos sufrido de oro, de plata, de cobre, y que en realidad no teníamos que pagar ninguna deuda externa, sino que nos la tenían que pagar. De todos modos, nos paguen o no nos paguen, ya saben que no nos van a pagar y que nos van a seguir extrayendo, pero hay algo que nosotros podemos sí recuperar, que es nuestra autoestima. Y eso es lo que sucedió en la última década en nuestro continente, con la extraordinaria confluencia de líderes progresistas y líderes de izquierda. Me refiero a los dos gobiernos Kirchner, al comandante Chávez, al comandante Fidel Castro, Pepe Mujica, Evo Morales, Rafael Correa, que recuperaron para nosotros esa idea, que es una idea de nuestros libertadores, de la Unión Sudamericana, ¿no? La Unión como una clave de la independencia económica, de la soberanía política. Como recordamos, bueno, nosotros venimos de un gobierno, yo no lo llamo neoliberal al gobierno de Macri, lo llamo neocolonial, o como le gusta decir a nuestro amigo Zaffaroni, tardo como colonial. Y recordamos esa imagen del expresidente Macri en la casa de Tucumán el 9 de julio, donde le estaba pidiendo perdón al rey de España por habernos liberado y expresando una angustia de esa liberación, ¿no? Yo me pregunté en ese momento si sería un total ignorante de nuestra historia, que también lo era, porque en realidad en esa fecha hubo una enorme fiesta popular y San Martín estaba presionando al Congreso para que declarara la independencia, y se declaró la independencia no de las Provincias Unidas del Río de la Plata, como se suele decir. En Argentina se declaró la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, fraguando, mostrando una verdadera vocación latinoamericanista de la Argentina, y en ese sentido nosotros fuimos una vanguardia. San Martín, efectivamente, antes de cruzar los Andes, reunió a los caciques y les preguntó les dijo, ustedes que son los dueños de esta tierra, les preguntó si podía atravesar las altas cumbres. Los caciques, por supuesto que estuvieron de acuerdo, y allí partió a liberar a Chile y a Perú, en esa conciencia de que solamente en dos pasos correlativos, la independencia y la unidad, digamos, la independencia del imperio de la época y la unidad, podríamos ser verdaderamente libres. ¿Qué pasó con ese concepto tan básico, diría, como yacimiento de soberanía, de independencia? Las oligarquías nacionales, las burguesías nacionales, fueron secuestrando ese concepto de unidad para aliarse con otros poderes, Gran Bretaña o los Estados Unidos, y en realidad estuvo sofocado ese deseo, ese legado durante 200 años, casi 200 años. Es bastante impresionante cómo hace muy poco tiempo los líderes de la región resolvieron tomar para sí de nuevo esa tarea. Particularmente Hugo Chávez fue el gran arquitecto de la unidad de América Latina y el Caribe. Y lo hicimos en muy poco tiempo, compañeras y compañeros. A mí me impresiona pensar que, yo me acuerdo en el año 2003, yo era diputada y presenté un proyecto para que Venezuela se incorporara al Mercosur. Tuvimos el Mercosur ampliado, después tuvimos UNASUR, después tuvimos la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que somos 33 países con 600 millones de habitantes, que tenemos todos los elementos naturales y humanos que nos permitirían vivir en un
considerable bienestar con la condición de que estemos unidos y que haya una organización, una planificación del comercio intrarregional y de la transferencia de ciencia y tecnología. Esto es muy fuerte, es muy potente y es nuestra tarea pendiente. Por eso a mí me ha dolido y molestado al punto de que he renunciado a mi designación como embajadora en Rusia, un voto en las Naciones Unidas que va en contrasentido de esa vocación de unidad, de patria grande, que no solo que tuvieron esos libertadores y quienes volvieron a tomar la tarea, como llama Cristina, de nuestra segunda independencia, sino que es un deseo del pueblo argentino, está en nuestro ADN. Nosotros vivimos el rechazo al ALCA, que algunos califican como la derrota estratégica más importante que tuvo los Estados Unidos después de Vietnam. Me pidieron hace un par de meses que escribiera un capítulo para este libro que salió para el aniversario de Néstor Kirchner, y justamente yo escribí sobre eso, ¿no? Me acuerdo de ese momento en que Néstor estaba de brazos cruzados, muy adusto, con George Bush al lado, que no podía creer lo que estaba oyendo, y Néstor Kirchner diciéndoles, no nos vengan a prepotear. Y rechazamos el ALCA en un gesto extraordinario de emancipación, que nosotros, todas, militantes de todas las edades, de todas las proveniencias, lo celebramos, lo vivimos, lo aprendimos a conciencia. Somos conscientes de la importancia de construir patria grande. Luego vino en América Latina la restauración neoliberal, y los gobiernos de derecha, aliados y satélites de los Estados Unidos, lo primero que hicieron fue desarticular ese bloque regional. Macri fue con Temer, luego con Bolsonaro, luego con el Grupo de Lima. Fue un verdadero agente de la desintegración regional, ¿no? Así, lo planificaron. No sé si ustedes se acuerdan que cuando, en cuanto asumió Macri la primera reunión de Mercosur, echaron a la canciller venezolana. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Sí, nos acordamos, sí, de terror eso fue. Le echaron además con violencia física. Ahí empezó. Y luego planificaron, junto con los Estados Unidos, el Grupo de Lima. El Grupo de Lima es un grupo que no tiene una representación dentro del sistema institucional, y justamente fue hecho para desarticular la UNASUR. Los objetivos están explícitos, están escritos, están patentes en los discursos. El Grupo de Lima tiene dos funciones. Una, competir, obviamente, desarticulando el Mercosur y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Y el segundo, provocar un cambio de régimen en Venezuela. Son explícitos los objetivos. Y es muy lamentable porque la UNASUR había alcanzado, en el poco tiempo que mencionamos, recordemos que la UNASUR tiene su sede en Quito, con una estatua de Néstor Kirchner que la mandó sacar el gobierno de Macri, que no nos ahorró en gestos, y tenía una institucionalidad supranacional muy densa, muy construida y muy eficiente. La UNASUR logró, con el Consejo de Seguridad, por ejemplo, evitar 2 golpes de Estado, un golpe de Estado policial en Ecuador y un golpe secesionista en Bolivia, hecho por los mismos actores que finalmente dieron un golpe, y estábamos además avanzando mucho más. Lamentablemente Chávez murió y no se hizo en el tiempo que se esperaba los cambios que hubieran sido muy importantes, por ejemplo,
sacar las divisas de los países de los Estados Unidos y de la moneda dólar, pasar a la otra moneda, al sucre, tener un banco del sur, tener una OTAN del sur, la OTAS, en fin, quedaron muchas presencial. Y que No. porque no tenemos la oportunidad presencial es lo mismo que vos vas a hacer. Perdón, ¿podrían cerrar los micrófonos así? Entonces, son tareas pendientes, pero que están en una agenda que nosotros tenemos que retomar, que se puede retomar y que tenemos que retomar. Me pidieron también, hablamos con Jacobo, que hoy habláramos de la cumbre de la Internacional Progresista. La Internacional Progresista es un nucleamiento que reúne a personas, a movimientos, a medios de comunicación, a activistas que somos conscientes del momento en que estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo un momento muy crítico de la historia de la humanidad. Estamos viviendo un momento único, inédito, nunca hemos vivido una situación como esta. Creo que en el año 28, en la gripe española, hubo una plaga como esta, pero estamos en una situación que además no sabemos ni cómo empezó, ni cómo sigue, ni cómo termina. Estamos en medio de una crisis política de una gran magnitud, estamos en medio de una crisis económica gigantesca que inevitablemente nos va a alcanzar, nos ha alcanzado. Estamos en medio de una crisis de valores, estamos en medio del desmoronamiento de la democracia en el mundo, estamos verdaderamente en un mundo en caos. El Papa Francisco hace años que dice que estamos viviendo en una tercera guerra mundial fragmentada, y yo he coincidido desde que se lo escuché decir en el año 2004. Y estamos además ante una emergencia medioambiental dramática. Tenemos nosotros 14 provincias incendiándose en este momento, millones de hectáreas, millones de especies vegetales, animales sufriendo, desapareciendo. Noam Chomsky, que es parte del Consejo de la Internacional Progresista, yo también tengo el honor de que me hayan convocado a integrar el Consejo, y en la conferencia de la cumbre recordó que estamos en el periodo, en la era del antropoceno, es decir, cuando el hombre por primera vez empieza a dejar huellas indelebles negativas en el planeta. No vamos a poder reparar el daño que hemos ocasionado al planeta, y dijo que estábamos más cerca que nunca del apocalipsis. Yo debo confesarles, cuando lo escuché, bueno, Chomsky tiene 92 años, tiene una enorme producción intelectual y vigor intelectual. Cuando escuché la primera vez apocalipsis, me pareció un concepto fuerte. Ahora, cada día que pasa, coincido con Chomsky que estamos cada vez más cerca del apocalipsis. Cuando empezó la pandemia, nosotros vimos este gran florecer, este gran debate de pensadores que podríamos sintetizar en dos corrientes, digamos, para sintetizar justamente, para resumir. Una sería la del filósofo eslavo Zizek, Zizek con 2 zetas y una K, lo conocerán seguramente, una persona muy original además, que él pensó que el capitalismo, que la pandemia le iba a dar un golpe a lo Kill Bill, dice, porque él es un cinéfilo además, entonces se refiere a esa película de Tarantino, Kill Bill, que le iba a dar un golpe al capitalismo y que iba a surgir un nuevo comunismo, un nuevo socialismo basado en la solidaridad, en la ciencia, en la cooperación. Le contesta Byung-Chul Han, el coreano, que dice, no, el virus, después de la pandemia
va a haber el capitalismo va a arreciar con más fuerza, con más pujanza, va a haber más desigualdad. Ahí alguien nos dejó una foto como Bullrich. Hay personas que dejan fotos. Va a haber el virus no genera más vínculos sociales, genera aislamiento, va a haber mayor control de los estados, pérdida de libertades individuales. No es lo que augura, pero no es lo que quiere, pero lo augura, lo señala y dice, es imprescindible que haya un cambio, pero no es el virus que va a hacer la revolución la tienen que seguir haciendo los hombres y las mujeres. Entonces, yo al principio, no sé cómo, ya me comentarán cómo se ubicaron ustedes, digamos, dentro de estas dos posibles expectativas, pero al principio yo me pensaba como Gramsci con el optimismo de la voluntad y con el pesimismo de la razón, pero ahora estoy cada vez más negativa porque lo que veo en nuestro país, en nuestra región y en el mundo es que no se está tomando en cuenta nada de lo que está sucediendo como para que nosotros mejoremos el estado de las cosas. Hay dos cuestiones que la pandemia deja muy claras, descorre el velo sobre dos cuestiones básicas. La primera, el fracaso total y absoluto del actual sistema económico. Total. Varoufakis en la cumbre de la Internacional Progresista dijo: el capitalismo no es compatible con la supervivencia humana. Si nosotros pensamos, vemos que el país, la potencia del mundo, más grande del mundo, la potencia bélica, militar, política, económica, los Estados Unidos de América, no puede curar a sus enfermos, no puede enterrar a sus muertos. El presidente estuvo negando la importancia, la letalidad del virus, se ha demostrado, han aparecido audios del presidente que decía que conocía perfectamente la letalidad y los peligros, pero que los iba a disimular, los iba a esconder para no parar la producción y la economía. Sin embargo, el desempleo ha crecido brutalmente, la crisis económica es brutal, la cantidad de muertos es la mayor del mundo, y el presidente Trump aconseja que se tome la bandina, ¿no? Si vemos eso como la representación más, obviamente, más evidente, más disponible que tenemos del capitalismo, nos damos cuenta que no funciona y no va a funcionar. O sea, si nosotros hablamos de un capitalismo humano, de un capitalismo, no funciona, no lo vamos a poder civilizar ni domesticar. Ha mostrado su fracaso y ha mostrado además que su capacidad de destruir el planeta en el que estamos viviendo. Y la otra cuestión sobre la que la pandemia ha descorrido el velo es la violencia y la profundidad de la desigualdad. Nosotros estamos acá en la ciudad de Buenos Aires, atardeciendo, y ya estará una enorme cantidad de compatriotas preparando sus cositas para dormir en la calle, ¿no? Con su familia. Y esto no es nuevo. Tampoco es nuevo que en las villas no haya agua, tampoco es nuevo que los niños y los adolescentes no tengan una computadora o conectividad para poder aprender en este momento. Pero lo que se había naturalizado como una injusticia, estos hechos de injusticia ahora además pueden ser letales, agravados por esta horrible decisión del espantoso gobierno de la ciudad, que por cierto no debió haberse confundido nunca con un amigo. La palabra amigo es una palabra que hay que escatimar desde mi punto de vista, compañeras y compañeros. La palabra amigo, yo hay dos palabras que escribo con mayúscula. Uno es alegría, porque es uno de los sentimientos más serios de los que disponemos, y no
cuando lo dispone. Cuando disponemos me gusta llamarlo así con una mayúscula, y la otra es amistad. La definición mejor de amistad que conozco es la que Bolívar le deparó a San Martín en una carta, diciéndole: amigo lo llama usted, que es el nombre que llevan los hermanos de armas, de empresa y de opinión. Larreta no fue nunca un amigo, no creo que fue un buen movimiento sentarlo y darle conocimiento nacional, como se le dio, que es, si hay militantes o dirigentes políticos entre ustedes, sabrán que lo que más cuesta tener es conocimiento nacional, reconocimiento a nivel nacional. Tener aprobación, desaprobación, no es tan difícil como que te conozcan en Jujuy o en algún pueblo del Chaco. Bueno, nosotros se lo regalamos a Larreta, que para completar este panorama, desde mi punto de vista intolerable de la desigualdad, ha decidido que no solo que los pobres puedan dormir en la calle, comer de la basura, sino que además ha apelado a la orden judicial que tuvo el juez Gallardo de proveer conectividad y computadoras, y entonces los más pobres tienen que irse a estudiar a la calle. Que sea una plaza no disimula el hecho de que tienen que estudiar en la calle. Esta situación me parece que la tendríamos que tomar con mucha energía para que podamos pensar, analizar, construir y exigir un repertorio de soluciones, ¿verdad? Digamos, es nuestra obligación. Digamos, esta crisis exige de nosotros grandes gestos de justicia social y grandes gestos de justicia fiscal. A mí me parece bastante insólito que hemos pasado no sé cuántos meses, más de 6 seguro, discutiendo, ni siquiera un impuesto, discutiendo un tributo solidario por única vez a las grandes fortunas. La verdad, compañeras, compañeros, yo hubiera esperado y sigo esperando que de esta pandemia salgamos más radicalizados, quiero decir, con ideas, con convicción y con decisión para construir un mundo que sea, que tenga una orientación humana, que esté hecho para vivir en igualdad. Este fue el objetivo del que hablábamos al principio, de nuestros libertadores, y este fue el principio de esa extraordinaria recuperación que tuvimos de la unidad de América Latina y el Caribe, que se ha ido desarticulando, desgajando, y a la que nos tenemos que orientar con decisión. Latinoamérica es la región más desigual del planeta, esa es nuestra gran vergüenza y tarea pendiente. En pandemia, mientras millones de personas que estaban viviendo en situación de clase media y que habían ascendido en su capacidad económica, su poder de compra, van a retroceder a la pobreza, y millones de personas que estaban en la pobreza van a retroceder a la miseria y a la indigencia. Mientras tanto, en América Latina, cada 2 semanas surgió un nuevo 1000 millonario, es decir, una nueva persona que tiene $1.000 billones en nuestra región. Eso es un estudio que ha hecho muy preciso una organización que se llama Oxfam, con la que la Internacional Progresista trabaja estos aspectos. Entonces me parece que dentro de este repertorio de gestos necesarios de justicia social y de justicia fiscal, nosotros podríamos, por supuesto tendría que haber un impuesto a las grandes fortunas, no
una tasa como si fuera una beneficencia, una donación. Tendría que haber un impuesto permanente progresivo a las grandes fortunas, tendría que haber la tasa Tobin, que se estudia hace muchísimos años, para las actividades financieras que están desgravadas, y tendría que haber también, tendríamos que recuperar, pensar, si fuera posible, un impuesto como el que se aplicó en tiempos de guerra después de en la Segunda Guerra Mundial, que se aplicó un impuesto especial a aquellas actividades que habían tenido beneficios como consecuencia de la guerra. Acá hay muchas empresas que tienen beneficios como consecuencia de la pandemia. El sector informático, el sector del comercio virtual, el sector farmacéutico, están teniendo ganancias extraordinarias que debieran ser grabadas también en forma particular. Y luego también habría que terminar con los paraísos fiscales. Nosotros somos el único país del mundo que ha tenido 4 años un presidente con el dinero en guaridas fiscales para evitar pagar impuestos en su país, y creo que, bueno, toda su familia, el gabinete, etcétera. Mientras que los más pobres, cada vez que compran un pan o un cartón de leche, pagan impuestos. El tema de los impuestos es un tema que hay que tomarse con seriedad, así como detener la fuga de divisas que está siendo imparable y que nos está agotando las reservas y que nos pone en una situación económica, creo que en este momento, muy complicada, particularmente complicada. Estamos con peores índices económicos que Brasil y que el Ecuador hoy. Entonces, tenemos que tomar también, me parece, algunas propuestas que vienen circulando en partidos de izquierda desde hace muchísimos años, como por ejemplo el salario básico universal, que todas las personas, todos los ciudadanos y todas las ciudadanas tengan un salario básico universal para que todos tengan más poder de compra y así circule, o algún poder de compra, y así circule el mercado interno, así como generar empleo achicando la jornada laboral y adelantando y acortando el tiempo de trabajo para que haya más generación de empleo. Eso que no se está discutiendo en la Argentina tiene que empezar a discutirse en la Argentina desde mi punto de vista. Nosotros tuvimos una mesa latinoamericana en la cumbre de la Internacional Progresista con el candidato de Bolivia, Gustavo Petro, Andrés Arauz de Ecuador, Lucho Arce de Bolivia y Gustavo Petro, que fue candidato a presidente de Colombia. Y hablábamos de los riesgos que se corren en la región, ¿no? Los riesgos que corre la democracia en la región, donde hay un verdadero plan Cóndor 2. Estos riesgos, para resumirlo también, porque son varios, podríamos sintetizarlo en las maniobras de los golpes blandos o de los golpes blancos, como se los llama, o de la guerra híbrida. No son los golpes como escuchábamos nosotros, como sufrimos nosotros en nuestra juventud con tanques y comunicado número 1, comunicado número 2. No, pero vienen de la mano de la manipulación del sistema judicial, que se ha llamado lawfare. Law es ley, o sea, la guerra por medio de la ley, y la manipulación mediática que ha alcanzado niveles casi de ciencia ficción, ¿no? Nosotros no hemos advertido a tiempo el impacto que iban a tener estos fenómenos, ¿no? El laboratorio fue Brasil, con ese golpe, primero se le dio un golpe parlamentario a Dilma Rousseff, después las maniobras judiciales para criminalizar a Lula y para ponerlo preso sin pruebas. No tengo pruebas, pero tengo convicciones, dijo el juez que lo encarceló. Digo que fue un verdadero secuestro electoral de Lula, porque Lula sería hoy el presidente de Brasil. No pudo ser. Y al mismo tiempo, en esta combinación muy, muy veloz, muy violenta,
con las nuevas armas de comunicación, la segmentación, el big data, la utilización de los datos. Los datos nuestros son ya un commodity, un material que tiene mucho valor, porque Google, Facebook, etcétera, venden nuestros datos y nuestras preferencias a las agencias, a las organizadoras de campañas electorales, que las manipulan, auscultan nuestras preferencias y determinan otras preferencias, segmentan algorítmicamente nuestras inquietudes como para que a cada uno le llegue el mensaje que le gusta, y así ganan elecciones personajes como Bolsonaro o como Trump, ¿no? Y en medio de estas maniobras, bueno, primero cayó Brasil, luego Bolivia, con el auxilio de la OEA, con Almagro, que verdaderamente no reconoció el triunfo electoral de Evo Morales, generando un verdadero caos social que terminó en un golpe y en la amenaza de muerte de Evo Morales y su equipo, que tuvieron que huir y están asilados en la Argentina. Y lo mismo pasó en Ecuador con Lenín Moreno, que había sido vicepresidente de Correa. Yo nunca entendí cómo en 8 años Correa no conoció el personaje lo suficiente como para encontrarnos con una persona que obviamente ha traicionado absolutamente los ideales de la Revolución Ciudadana. Se ha entregado también a los Estados Unidos, a la desintegración del bloque, etcétera. El endeudamiento externo, bueno, todas las características del capitalismo en su fase neoliberal, y persiguiendo también judicialmente a su propio vicepresidente, lo encarceló, a Jorge Glass, y persiguiendo judicialmente a Correa, que lo han, aparte de condenarlo y no puede llegar al Ecuador, lo han proscripto, y proscripto su partido. Entonces, Evo Morales proscripto, Rafael Correa proscripto. Es el desmoronamiento de la democracia. Y ahora nosotros, bueno, estamos asistiendo con mucha preocupación a las elecciones del 18 de octubre en Bolivia, que son claves para nuestra región, a las elecciones en Ecuador el año próximo, que son claves para nuestra región, y estamos en tan mala situación, con democracias tan frágiles, tan amenazadas, que parece casi un milagro que lleguemos al punto de las elecciones en Bolivia y en Ecuador. La Internacional Progresista intervinimos muy activamente en Ecuador, porque la fórmula Correa se había colocado como vicepresidente de Andrés Arauz, que es muy joven, tiene 35 o 36 años, fue ministro de Talento Humano de Correa, un hombre muy joven y muy formado, muy enérgico, una personalidad política muy atractiva. Correa iba a ser su vicepresidente y lo voltearon como vicepresidente a Correa, y entonces ya querían voltear toda la fórmula y proscribir directamente al correísmo. Bueno, lo pudimos evitar, pero con mucha movilización social, con mucha intervención, con mucha observación, como para que pudiera poner otro candidato y reemplazar a Correa por Rabascal. Así estamos en América Latina, y nosotros tenemos acá, como sabemos muy bien, está Lucy Mijersky, por ahí veo una foto. En América Latina, y nosotros acá en Argentina tenemos la persecución de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Cristina, creo que no lograron hacer con Cristina lo que hicieron con Lula y lo que hicieron con Evo Morales y lo que hicieron con Rafael Correa, porque ella es una fuerza de la naturaleza. Pero es el mismo plan, es parte del mismo plan. El plan de persecución judicial y mediática de aquellos dirigentes, porque nadie está practicando lawfare, ni erosionando, ni demonizando a los candidatos de derecha, por más horrorosos que sean. Son acciones dirigidas, golpistas, dirigidas
hacia los dirigentes que pueden y que están decididos a imponer o promover un reparto distinto de la renta y un concepto de progreso de las mayorías, y en cambio hay esta radicación perversa de gobiernos y de dirigentes que sirven estrictamente a una minoría y a una élite. Así que de esto estuvimos hablando en Latinoamérica, en la mesa de Latinoamérica, viendo cómo podemos unificar acciones y campañas, ¿no? Brevemente les voy a hablar ya les hablé de Chomsky. Estas conferencias, que son 4, la de Latinoamérica a la que hice referencia, la de Chomsky, la de Yanis Varoufakis, el economista griego, y la de Naomi Klein, están disponibles en YouTube. Si buscan Progresista Internacional Progresista o Progressive International, van a poder ver las conferencias y están traducidas, tienen traducción simultánea. Son muy interesantes, yo las aconsejo porque realmente hay un material muy denso. Varoufakis, que fue ministro de Economía de Tsipras en Grecia y que se alejó cuando Tsipras, no sé si ustedes se acuerdan, que con una gran crisis de deuda en Grecia, el Fondo Monetario Internacional estaba haciendo una presión extraordinaria para que hubiera ajustes, bueno, lo de siempre, flexibilización laboral, rebaja de las condiciones de jubilación, etc. Tsipras organizó, el presidente, un referéndum contra la gente. Los griegos votaron que no querían el ajuste, y allí llegó el Fondo Monetario y dijo: si no hacen el ajuste, le hacemos una corrida bancaria que usted va a desaparecer en 4 días. Hizo el ajuste, una gran crisis, una gran decepción, y Varoufakis se fue del gobierno y ahora tiene una gran palabra como economista europeo, no partidario del ajuste. Como les contaba, él empezó diciendo que el capitalismo no es compatible con la supervivencia humana, y hace una reseña que quiero compartir con ustedes porque es un poco densa pero muy interesante. Él primero da un dato que me parece descomunal, que actualmente el sistema financiero está completamente separado, desvinculado del sector del capital y el trabajo. Es decir, por ejemplo, el capitalismo puede funcionar ya sin consumo, lo cual es gravísimo, ¿no?, para el mundo de los trabajadores. Por ejemplo, la empresa Hertz quiebra, cierra sucursales, despide trabajadores, desaparece de varios pueblos y países, las acciones de Hertz suben. O sea, los accionistas cobran ganancias extraordinarias que provienen de esa burbuja financiera, que son finanzas produciendo dinero, apartadas, desvinculadas ya del mundo del trabajo, ¿no? A mí me pareció un dato muy, muy, muy preocupante. Él nos recuerda que las cosas cambiaron después de la crisis del 2008. Ustedes se acuerdan de la tremenda crisis financiera del 2008. El sistema financiero internacional se derrumbó con esa burbuja que había creado, y después de 25 años de financiarización bajo la cobertura ideológica del neoliberalismo, el capitalismo tuvo un espasmo similar al del año 30, y hubo una explosión de movilizaciones populares en todo el mundo. Recordarán Podemos en España, los indignados en España que generaron el partido Podemos. En Grecia hubo grandes movilizaciones de izquierda en toda América Latina. Pero finalmente todos estos movimientos se fueron apagando. Y lo que surgió fue un nuevo nacionalismo.
¿no? Que es, por ejemplo, el nacionalismo que explota Donald Trump, que hace su campaña sobre la base de que está en contra de Wall Street y de la burbuja financiera y que se va a dedicar al trabajo, a la producción, trabajo para los americanos, etcétera, etcétera, que tiene también un gran componente xenófobo, como sabemos. La expresión del Brexit en el Reino Unido es parecida, también es una expresión no solamente xenófoba, sino profundamente nacionalista, de también el fracaso de la Unión Europea en términos de brindar bienestar. Entonces los británicos dicen, bueno, no queremos que las decisiones de nuestras vidas estén tan alejadas, se tomen en Bruselas o en Alemania, queremos salir de la Unión Europea. Y fue tan brutal esa campaña, a mí me tocó porque estaba en Londres como embajadora, realmente la gente se confundió tanto que ni siquiera se daban cuenta de que iban a salir del mercado común. Era como una especie de reivindicación de un nacionalismo de nuevo tipo. Entonces, lo que nos dice Varoufakis es que, bueno, así surgen estas especies de salvadores, que también son de derecha, ¿no? Como Bolsonaro, como Modi en la India, como Le Pen en Francia, como Salvini, como Orbán. Y también habla de cómo los partidos que tuvieron surgimientos de líderes de izquierda muy relevantes, como Jeremy Corbyn en el laborismo británico, que revitalizó completamente el laborismo, o Bernie Sanders en Estados Unidos, las propias burocracias de sus partidos los erosionaron y finalmente no llegaron al gobierno. Entonces, Varoufakis dice, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, la confrontación política no es entre el establishment y partidos o agrupaciones progresistas o de izquierda, sino entre dos sectores del establishment, lo que llama el establishment liberal y el establishment iliberal o no liberal, ese establishment nacionalista. Yo creo que es muy interesante esto, porque nosotros un poco lo estamos viendo también, ¿no? Entonces, una parte aparece como los bastiones de la democracia liberal, y la otra aparece como los bastiones de un cierto nacionalismo, pero también de derecha. Entonces, por eso él dice, por eso necesitamos una internacional progresista, porque la falsa oposición de dos variantes autoritarias gemelas no nos deja ninguna opción. Es decir, no nos presenta una opción real para que tengamos beneficios en nuestra calidad de vida o para que podamos cuidar la vida del planeta, ¿no? Entonces dice, hay que apartarse de esa falsa diferencia, porque lo que nos proponen es la agenda de siempre, business as usual, lo llaman negocios como siempre, y nos atrapa en esa agenda que no nos da ninguna alternativa, destruye las perspectivas de vida y desperdicia las oportunidades que podemos tener para poner fin al cambio climático. Entonces él dice que frente a esta tarea de luchar contra estos autoritarismos gemelos, los progresistas necesitamos un plan común, una voz común, una organización común para concebir un postcapitalismo juntos. Parece muy interesante porque él pone como ejemplo algo que conocemos todos, que si escuchamos un banquero o un fascista en Chile o en Suiza van a decir exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, teoría del derrame, no hay alternativa, hay que bajar salarios, etc. Y obviamente no nos van a presentar ninguna alternativa real, por eso él está hablando de la necesidad de tener una internacional progresista que mueva otro tipo de propuestas y sobre todo que se mueva con una voz común, con una propuesta común. A mí me parece muy interesante porque a veces es necesario mirar un poco hacia es imprescindible que sea una alternativa internacional porque el camino que estamos siguiendo es el camino de la extinción. Y luego la conferencia de Naomi Klein. Naomi Klein, recordarán que es una activista canadiense, una escritora muy lúcida, muy joven, produjo ese libro que tuvo mucha fama, No Logo, y ahora ha publicado
otro par de libros que está muy, yo no los he leído todavía. Uno es se llama La doctrina del shock, el auge del capitalismo del desastre, y On Fire, en llamas, sobre la urgente necesidad de que haya un nuevo acuerdo ecológico, un Green New Deal. Y ella habló desde una perspectiva muy interesante. Es una conferencia bastante larga, intensa, pero para resumírselas, ella habla de un tiempo de reparación. Ella dice que no va a haber una vuelta a la normalidad, no se puede hablar de un new normal, porque lo que vivíamos, lo que estábamos viviendo, al ritmo que estábamos viviendo, al ritmo que estamos quemando el planeta, al ritmo que estamos consumiendo recursos, al ritmo que estamos haciendo emisiones de carbono, al ritmo que se derrite el Ártico, no es normal. Entonces, que lo que viene ahora es un tiempo de reparación y que el progreso no se tendría que medir, que los estados, los gobiernos no pueden medir el progreso en términos de producción económica o en tiempos de crecimiento económico, que eso no mide más ritmos de avance, sino que hay que medirlo en capacidad de reparación que nosotros tengamos de nuestras relaciones con el planeta, de nuestras relaciones sociales, de la capacidad que podamos tener de ver cosas obvias, que es mejor, por ejemplo, vivir en el medio de la naturaleza que en el hacinamiento, que es mejor apaciguar el ritmo, que este tiempo sin escolaridad puede servir para pensar en un nuevo tipo de educación, que sea una educación más humana, para mirar las evidentes cuestiones que están a nuestro alrededor, la necesidad de cuidar la naturaleza para que ella nos cuide. Naomi Klein ha estado en Bolivia, habla de la Pachamama, ha estado con Evo Morales y ha estado con Luis de Lía en los asentamientos del Tambo, cosa que muy poca gente sabe o recuerda. 2 veces vino a interesarse en los asentamientos y en las tomas de Bolivia, de Lía. Y ella habla de una capacidad, de que tenemos que desarrollar una capacidad de skill of grieving, lo llama ella en inglés, como una capacidad de ver, de lamentarnos sobre el daño que estamos haciendo, que es necesario tomar esa conciencia para que podamos pensar en esto en el futuro como un tiempo de reparación. Y dice que lo tomemos como una tarea cívica, como una tarea intergeneracional, porque nos cabe a todos, por más que evidentemente los jóvenes están tomando más conciencia porque les hemos destruido la casa. Nos alcanzó, ¿no? Están las llamas acá. Ayer me mostraba Mempo Giardinelli unas fotos de ya a 2 cuadras del aeropuerto de Resistencia, un enorme incendio. Y dice que tomemos esta tarea, por supuesto, con paciencia y con alegría, porque mientras estamos procesando esta reparación, estaremos también reparándonos a nosotros mismos. Bien interesante como invitación. Así que bueno, yo quería transmitirles estas experiencias, invitarlos, por supuesto, si quieren sumarse a la Internacional Progresista, no tienen más que apretar un botón y a pensar y a reflexionar en todas estas cuestiones, en cómo necesariamente tenemos que movernos del lugar donde estamos, del lugar donde nos pretenden colocar, y ejercer nuestros derechos ciudadanos y exigir un cambio porque del modo que nosotros estábamos viviendo. Y además, miren, compañeras, compañeros, nosotros estamos demostrándonos a nosotros mismos en este momento que somos capaces de tomar decisiones colectivas de gran envergadura. Yo por lo menos estoy acá en mi casa desde el 14 de marzo, he salido 4 veces, 5 veces de mi casa. Tengo mucho cuidado con un virus que es muy contagioso y extremadamente letal. Y además
el fin de la gente es realmente espantoso, sin poder respirar. Hoy me decía Mempo justamente, me dice, bueno, lo que pasa es que también la gente grande tenemos hasta que tener cuidado dentro de la casa, porque parece que Hugo Arana se cayó en su casa, el actor, y porque se cayó en su casa y tuvo un accidente y fue al hospital, se contagió en el hospital y se murió. Y además se mueren, es horrible, ¿no? Porque no pueden estar con sus familiares, ni siquiera se pueden despedir a la hora de la muerte. Entonces, si para cuidarnos la salud hemos podido suspender toda actividad social, toda actividad económica, también podríamos tomar decisiones colectivas de gran envergadura para cuidar la vida del planeta, por ejemplo. Yo creo que esto es más, nos invita también a una reflexión. Y nosotros para terminar el Congreso, porque nuestra mesa fue la cuarta, invitamos a todos los miembros de la Internacional Progresista. Este año el Congreso Mundial iba a ser en Islandia, porque la primera ministra de Islandia es parte de la Internacional, pero obviamente no nos pudimos reunir, así que la sesionamos cada uno de su casa en Grecia, en Canadá, en Estados Unidos. Lindo estar ahí mirando la biblioteca de Chomsky, la cocina en Grecia de Varoufakis llena de pinos olorosos, y la casa de Naomi Klein en Canadá con unas mantas de pueblos originarios. Es el modo que tenemos de comunicarnos ahora, creo que es un modo que este modo de encontrarnos va a persistir, ha demostrado una cierta capacidad de ayudarnos en la comunicación, pero invitamos a que el próximo año nos reunamos, hagamos el Congreso Mundial en Tierra del Fuego, porque el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, también es miembro, y porque es la Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Entonces creo que ahí podemos, si pudiéramos además dar un saltito a la Antártida, ahí podremos pensar, reflexionar sobre no solo sobre el derretimiento de los hielos, sino sobre la capacidad que tiene la Antártida y el mar argentino, y por eso tenemos la disputa de Malvinas, que forma parte también de ese interés estratégico, geoestratégico y de recursos naturales, porque en un mundo en emergencia climática y sin recursos, calentamiento global y superpoblado, evidentemente el agua e increíbles recursos materiales y minerales, hay una minería en el mar argentino que está siendo ya explorada básicamente por británicos. Podemos pensar, por ejemplo, en una minería sana, podemos pensar en los recursos naturales, y por supuesto podemos pensar en la necesidad de dar fin al colonialismo. Así empezamos esta charla de hoy. Vamos a estar en la provincia que debiera estar administrando las Islas Malvinas, así que todos aceptaron con mucha alegría la idea de poder tener un congreso del fin del mundo, y por supuesto va a ser para nosotros muy importante. Así que bueno, esto quería por el momento compartir con ustedes. Espero no haber sido demasiado extensa. Muchas gracias, Alicia. En principio, me gustaría consultarte, ya que tomaste una palabra de Zaffarón, un tardo colonialismo en el cual asistimos. También lo que se está viviendo en el mundo es una racialización punitiva, y eso es una de las cuestiones que me gustaría preguntarte. Lo que ocurre en Estados Unidos o lo que ocurre en Europa en cuanto a la prisionización masiva por raza, tanto los árabes o los negros, los norafricanos en Europa, en Estados Unidos la minoría racial, en Brasil el 80% de negros, sean por homicidios violentos o por prisión de 15 a 29 años, son negros. Me gustaría... Acá también. Y acá también. Me gustaría saber si está en la agenda de la Internacional Progresista el tema de
si nosotros entendemos que cada año tenemos un Hiroshima, un Nagasaki con los muertos en América Latina, si estaba en la agenda también de plantearse qué es lo que pasa a nivel de la resilización punitiva, con autores como Gilles Membe o Aventura de Sousa Santos, si se está pensando eso. Bueno, nosotros hemos valorado muy positivamente esta inmensa movilización de Black Lives Matter, ¿no? Las vidas de los negros importan, que nosotros podríamos traducir como la vida de los morochos o de los morenos importa. Las cárceles están llenas de morenos que se robaron una bicicleta, un pan, 300 pesos. ¿No? Galeano decía que la justicia es como las víboras que alcanzan los que no tienen zapatos, ¿no? Entonces, bueno, sí, claro, está muy presente la agenda racial, con más presencia en Estados Unidos, por supuesto, porque nosotros, particularmente nosotros, no tenemos una gran población afroamericana. La que tenemos, la tenemos también negada. Este es un país bastante racista, bastante racista, bastante racista. Pero sí, claro que está en agenda, sí, cómo no. Veo muchas preguntas acá de bochornoso voto de Argentina. ¿Querés organizar las bonas? Sí. Como vos prefieras, si querés que vaya leyendo a uno, o querés que lea las 4 y las recapitulas como vos te quede más cómodo. No todas, ¿no? Resumí un poquito. Hay 4, dale, las resumo brevemente, bien. Una, el presidente ha salido a pedir que reconsidere a no renunciar al cargo. ¿Cuál fue su postura? Ya que en una entrevista a Berbisky salió a decir el presidente nuestro que Argentina se abstuvo de votar y se llamó a investigar el asunto presentado en la ONU con el informe sobre la situación de Venezuela en derechos humanos. Esa es una de las... voy a explicar el tema de los votos porque miren, una obligación de la política es darle inteligibilidad a cosas complejas, ¿no? Yo entiendo que los hombres, las mujeres de a pie no entiendan que la política internacional, que las relaciones exteriores, con todos los problemas que tenemos, hay otras prioridades Pero mira, cuando te engañan en relaciones exteriores, como decía Scalabrini Ortiz, que si te explican la economía como para que no la entiendas es que te quieren joder, con las relaciones exteriores pasa lo mismo. No es una ciencia oculta, no es una ciencia esotérica y no puede ser manejada con secretismo. Estamos en contra de eso. El 6 de este mes de octubre hubo en Ginebra una reunión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Allí se tocó Venezuela. Hay flagrantes violaciones a los derechos humanos en Chile, hay una movilización ahora de toda la gente que le sacaron los ojos los carabineros, que Michelle Bachelet por lo visto no le preocupa tanto como Venezuela. Hay 300 líderes asesinados en los últimos tiempos en Colombia, líderes sociales firmantes de los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz también tuvimos mucho que ver nosotros. Néstor Kirchner se ocupó de los acuerdos de paz que promovieron con Santos Hugo Chávez justamente y Fidel Castro. Están asesinando a los líderes sociales que fueron firmantes de los acuerdos de paz. No necesito hablar de las violaciones de los derechos humanos en Bolivia, donde hay además una persecución también étnica, racial, justamente a esta... Es muy impresionante lo de Bolivia. Ustedes saben que en el corto periodo que Evo Morales fue presidente, la expectativa de vida creció 10 años, un éxito de toda la región. El crecimiento económico más impactante de toda la región fue el de Bolivia y sobre todo medido en estos términos, ¿no? Esperanza de vida creció 10 años. Anulado, ahora los persiguen, los matan, los balean. Es decir, hay problemas en Perú, bueno, todos esos campeones de los derechos humanos
se reunieron para juzgar a Venezuela. No es un secreto que Venezuela está siendo identificada como Estados Unidos por un objetivo. Además, si alguno quisiera ignorarlo o no leyera nada o no conociera nada o no se interesara de nada, están los documentos revelados. Edward Snowden reveló un documento. Yo escribí ayer un artículo en el Cohete a la Luna, y si tienen ganas de leerlo, es bastante explicativo, además de mi renuncia, que yo la publiqué. Si alguien la quiere ver, está en el tweet de la García, y también explicada en el Cohete a la Luna ayer. Se ocupaban entonces de Venezuela. Hay un documento de Edward Snowden revelado de Edward Snowden, como saben, fue una persona que hackeó y reveló al mundo entero, como Assange, los niveles no solo de espionaje global, sino muchos otros secretos que pertenecían antes al complejo militar industrial de los Estados Unidos, entre otros. Este documento que a mí me interesó particularmente y que me lo dio Julian Assange en Londres, que es decir, era público, pero me lo señaló cuando yo le dije que me indicaría sobre Venezuela, y me dijo esto. Ahí hay un documento que dice de la reunión de las agencias de seguridad norteamericanas, que establecen 6 países en el mundo como objetivos permanentes. Targets, objetivos estratégicos permanentes a los que se les deriva misiones especiales, ¿no?, de las agencias de seguridad. Por supuesto, China, Rusia, Irán, Irak, Corea, y un país en América Latina, Venezuela. Mission F, impedir el crecimiento, en ese momento estaba Chávez, impedir el crecimiento del liderazgo de Chávez en la región para preservar los intereses de los Estados Unidos, especialmente en el área energética. Y por eso digo, si alguien fuera un total ignorante, que no lo pueden ser los decisores de las relaciones exteriores de nuestro país ni de ningún otro, en estas materias, no tienen más que escuchar a Pompeo, a Steve Bannon, al canciller de Trump cuando vino durante el gobierno de Macri, y dijo, Tillerson dijo, vengo a conversar con los aliados de la región para que se privilegien las negociaciones con por supuesto, los aliados de la región, todos integrantes del Grupo de Lima, para que se privilegien las relaciones con los Estados Unidos y no con Rusia y China, que no les conviene, y para que nos ayuden a cambiar de régimen en Venezuela. Estas guerras, golpes, que se llaman de cambio de régimen, regime change wars, son las que se desarrollaron con enorme crudeza en Medio Oriente, ¿no? Ya saben que todas esas guerras de los Estados Unidos, los grandes violadores de los derechos humanos, ¿con qué autoridad los Estados Unidos hablan de derechos humanos? Los Estados Unidos, que han devastado Medio Oriente, que han participado en todos y cada uno de los golpes en América Latina, que han sido maestros de torturadores en la Escuela de las Américas. Antes necesitábamos 20 años hasta que se desclasificaron los documentos que mostraron que Henry Kissinger mató a Allende, pero obviamente ya lo sabíamos. Ahora no lo necesitamos porque lo dicen. Entonces, la matriz que se está usando para Venezuela, que tuvo un golpe de Estado ya en el año 2002, a Chávez, y Chávez fue el único presidente de la región que el pueblo salió a la calle, porque acá nosotros sacamos a De la Rúa en helicóptero, al presidente de Bolivia, el pueblo también lo había expulsado en ese momento particular. El pueblo, a mí me interesé yo particularmente por la revolución bolivariana, yo era diputada en ese momento, pero dije, ¿qué es este fenómeno? Que hay un golpe de Estado, se lo llevan a Chávez para matarlo, un golpe, asumió el presidente de la Federación de Cámaras, derogó la Constitución inmediatamente. ¿Qué es este fenómeno? Que el pueblo, se lo llevaron para matarlo, que el pueblo sale a la calle
a recuperar a su presidente, a su revolución, a su constitución recién renovada. Un proceso extraordinario, el proceso constituyente de Venezuela. Yo siempre sueño con que podamos cambiar la constitución, porque entonces si uno pudiera establecer una democracia participativa y protagónica, un sistema en que la gente pueda participar en las decisiones en las normas de su vida, por supuesto que se capacita para defender sus derechos, ¿no? Por eso Venezuela resiste a todo. Pueblo heroico, es un pueblo que hay que agradecerle la resistencia que tiene al golpe y al imperialismo. Hay que agradecérselo, no hay que castigarlo por eso, ¿no? Entonces, la matriz que se está empleando en Venezuela es la matriz libia. Yo conocí a Gaddafi, por eso me impresiona tanto, lo conocí bien de cerca, conozco el proceso. En el año 2011, parece que estuviera hablando de la antigüedad clásica, de las ruinas de Palmira. No, estoy hablando acá, nuestro siglo XXI. Lo conocí en una cumbre en Margarita, una cumbre petrolera de países de Latinoamérica y África. Entró Gaddafi, estaba Cristina, estaba Rafael Correa, obviamente Hugo Chávez, que era el anfitrión, estaban representados todos los países de África, estaba Evo, estaba Lula. Él entró con un gran prestigio internacional, muy impresionante también la entrada, con gran protocolo, con una capa fabulosa, saludó muy delicadamente a Cristina, dio grandes discursos, era admirado, porque era el África, te guste o no te guste Gaddafi, en principio es un problema de los libios, no de los Estados Unidos ni nuestro. Él manejaba las 43 tribus que hacen vida en Libia, que no debe haber sido nada sencillo, y era el país más próspero del África. ¿Qué hicieron los Estados Unidos? Inventaron, así como inventaron para invadir Irak, inventaron la existencia de armas químicas, tendrían que estar presos los que inventaron eso, Tony Blair, entre otros, tan civilizados que parecen también los europeos. Presos tendrían que estar, porque eran conscientes de que era mentira. No había armas químicas en Irak. Entraron, invadieron, destrozaron. Y en Libia, lo mismo, proceso de demonización del candidato, inventaron que iba a ser una masacre no sé dónde, crearon un gobierno paralelo, como crearon el gobierno paralelo de Guaidó, retuvieron las divisas, yo no sé si ustedes se acuerdan de esas fotos, el oro de Gaddafi, era el oro de Libia, no era el oro de Gaddafi, retuvieron las divisas, se las asignaron durante el gobierno de Obama, ¿no? Y Hillary Clinton se las asignaron al gobierno paralelo, bloqueo, igual que están haciendo en Venezuela, y finalmente cuando generaron todo ese caos, una especie de guerra civil, entraron militarmente, lo asesinaron. Yo estaba en Washington ese día en un congreso sindical y la verdad que juré que era la última vez en la vida que pisaba Washington, porque me pareció tan impactante. Y después los trabajadores de un canal de noticias de CBS mostraron un off que estaba haciendo Hillary Clinton en un reportaje y la periodista le pregunta, ¿y cómo fue tan rápido? Y ella dice, está en YouTube, yo lo aconsejo ver esas cosas, ¿no? Ella dice, se mata de risa y dice, we went, we saw and he died. Entramos, vimos y se murió. Y había esta imagen, a mí se me paran los pelos, la verdad. Es escalofriante, ¿no? Son criminales de guerra. Quienes nos juzgan y quienes quieren imponer un sistema de vida en el mundo y en América Latina. No hay que dejarlos. Me acuerdo de esa imagen de Gaddafi, que había un chico con una gorra de los Yankees, de béisbol, que lo martillaba, que lo torturaba, y Gaddafi tenía toda la cara sangrando, ¿se acuerdan? Y él, por supuesto en árabe, levantó la vista y dijo, ¿qué te he hecho? En realidad no le había hecho nada. Libia hoy vive el tercio de la población que vivía, es un desierto en guerra permanente, bandas paramilitares armadas cuidando los pozos petroleros para los Estados Unidos, y tanta gente que ha huido de esas guerras provocadas por Estados Unidos y sus aliados europeos de la OTAN,
que han convertido el Mediterráneo en el cementerio más grande del mundo. Y ahora ni siquiera los quieren recibir, los países que les hicieron la guerra y la vida imposible, ni siquiera los quieren recibir en sus costas. Es espantoso el estado de las cosas. La matriz libia es la matriz que quieren aplicar en Venezuela, exactamente igual, demonización del candidato, sea Chávez o sea Maduro, le inventan crímenes. Bueno, eso pasó muy patentemente y se pudo filmar, digamos, durante la vida de Chávez hubo unos episodios en Puente Liaguno y le atribuyeron a Chávez unos crímenes que eran de estas bandas armadas, de paramilitares, demonización, erosión del candidato, bloqueo. Venezuela particularmente es un país que tiene una producción industrial muy deficitaria, no producen el 60% de los alimentos que consumen, dependen de las importaciones, dejan a la gente sin insumos básicos para vivir, no tienen repuestos para reponer en los servicios básicos sociales, faltan alimentos, faltan medicinas, han generado una inflación que no se puede controlar porque la manejan desde una página en Miami. Cuidado, ¿no? Porque todas estas cosas nos pueden pasar. Y han inventado esta novedad de presidentes autoproclamados. ¿Cómo puede la Argentina votar con los países europeos que no reconocen el gobierno constitucional de Nicolás Maduro? No importa si te gusta o no te gusta Maduro, no está eso en discusión. Es el gobierno que se dieron los venezolanos. No, pero como el gobierno de Estados Unidos lo ha denunciado muy bien Rodríguez Zapatero, yo aconsejo también que lo miren, lo que dijo Rodríguez Zapatero en el año 2008 para la reelección de Maduro. Él dice que estuvo sentado 2 años en la mesa de diálogo con la oposición, el gobierno reconoció todo lo que le pedía la oposición, se lo dio, y cuando tenían, dice Rodríguez Zapatero, con una lapicera en la mano en Caracas, cuando tenían todos la lapicera para firmar, recibieron un llamado de Colombia, donde estaba el presidente de Colombia al lado del canciller norteamericano, y dijo: no firmen, no se van a presentar a elecciones. Se presentaron 2 candidatos, pero no más, porque no van a reconocer, porque como era previsible que ganara Maduro, no van a reconocer el resultado electoral porque no lo quieren reconocer. Y están haciendo exactamente lo mismo ahora, pero agravado por las sanciones, agravado por el bloqueo. Se miente. A mí me molesta mucho la falsificación. Hay 2 resoluciones se votaron 2 resoluciones, no 3 ni 4, ni cada uno lo que... Miren, diplomacia es papel, lo que es vinculante es lo que queda escrito en las resoluciones, lo demás es chamullo. Entonces, había 2 resoluciones a votar, una, la resolución 55, el que le interese le puedo pasar a Jacobo Grossman a su mail y después lo consultan. La resolución 55, que era una resolución que además estaba en negociación con Argentina, con Uruguay y con México, donde se trata el tema de los derechos humanos. No es cierto que yo estaba en contra del informe Bachelet, no, el informe Bachelet no lo considero riguroso, porque Bachelet habla 3 veces por semana con Elliot Abrams, que es uno de los personajes más siniestros de los Estados Unidos, había sido juzgado como criminal de guerra, pero lo indultaron, y ahora es el encargado de la normalización de las relaciones de Venezuela. En realidad Bachelet no produce ella los informes, ni se los producen las agencias norteamericanas, pero esta resolución recaba, atiende las recomendaciones del informe de la alta comisionada y le pide, lo cita, están citadas las presuntas violaciones de los derechos humanos, persecución, no sé qué, bla, 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 y le pide a la alta comisionada que radique una delegación de la comisión para ayudar, para contribuir a cumplir con los objetivos de los derechos humanos que pudieran estar observados. Esa resolución, entre otros países, es la que aprobó Venezuela y México. Otra resolución, la resolución 43,
una resolución que hay que distinguir entre patrocinantes, por eso me molesta que no expliquen bien o que disimulen, patrocinantes y votantes. Lo patrocinan campeones de los derechos humanos como el Reino Unido, Bahrein, Israel, que no voy a referirme a la situación de Palestina, y los miembros del Grupo de Lima, satélites de los Estados Unidos. La presenta, por si queda alguna duda, que es la moción del Grupo de Lima, ¿quién la presentó? La embajadora del Perú. Y entonces nosotros votamos esa resolución que, además del informe Bachelet, que la otra ya la contenía, prorroga una misión que se llama Misión de Expertos Independiente, que está armado por el Grupo de Lima, con 3 personas que no tienen ninguna representatividad en el sistema de las Naciones Unidas. Uno es un chileno, cuadro de pinochetista, otro es un británico y otro es un portugués, que tampoco trabajaron ellos en el campo. Les pagaron $2.700.000, contrataron a 13 personas que no fueron a Venezuela, se quedaron en Panamá a recabar denuncias que recibían, por supuesto, de la oposición en sus computadoras y en sus WhatsApps. La descripción que hacen de Venezuela es como si estuvieran describiendo, yo viví 6 años en Venezuela, o sea, sé de lo que estoy hablando, como embajadora, ¿no? Describen como si fuera, qué sé yo, Camboya de Pol Pot. Realmente es un delirio, es un delirio. Es una provocación. Y este informe, el que nosotros votamos, le prorroga 2 años la misión a este grupo de expertos independientes, anuncia mayores sanciones que pueden llegar a la Corte Penal Internacional y se mete en las elecciones de Venezuela. Ahora, digo yo, hablando justamente en el día de la reivindicación de los pueblos originarios, que debiera ser la reivindición de los pueblos originarios. ¿Se le ocurre a algún país de América Latina meterse en las elecciones de Francia o de Finlandia? ¿O cómo debe ser el sistema electoral? Como para que nosotros aceptemos que los países europeos digan cuándo, cómo, qué fecha, con qué organización electoral, con qué juzgado electoral, con qué participantes tienen que ser las elecciones en Venezuela. Digamos, compañeras, compañeros, el anticolonialismo es un imperativo ético. Y además la Argentina tiene unos principios que debieron ser sagrados, fueron sagrados antes de Macri y ya quedaron en camino de olvido. La Argentina ha hecho doctrina, la doctrina Calvo, la doctrina Drago, seguramente ustedes la estarán viendo en lo que están estudiando, en lo que están viendo. No injerencia en asuntos de terceros países, igualdad jurídica de los estados, libre determinación de los pueblos. ¿Cuál es la libre determinación de los pueblos? El voto popular, obviamente, que es la base de la democracia. Entonces la Argentina no tiene necesidad de salir de eso. La Argentina puede decir, como dice México, en la Constitución de México está los principios de no injerencia. Punto. Elecciones venezolanas para los venezolanos, cuando quieran, como decidan, con su sistema. Nosotros, en cambio, estamos aceptando estas reglas como si pudiéramos tener, no sé, un virreinato. Y estamos votando con los países que reconocen a Guaidó. Ya tenemos 2 presidentes autoproclamados en la región. No podemos ignorar los peligros que eso significa para la democracia. Pues si nosotros tuviéramos un sistema que molestara a los Estados Unidos, un día podrían decir, no, en realidad el presidente no es Alberto Fernández, es Juan Pérez, que se va a declarar presidente en una plaza, como hicieron Juan Guaidó y Jeanine Áñez, que nunca fueron candidatos a presidente ni presidenta y nunca tuvieron un voto. Entonces yo considero un retroceso muy importante
que la Argentina haya votado. Primero, la Argentina permanezca en el Grupo de Lima a casi un año de las elecciones. Es inaceptable. Entonces, acá se quebraron 3 compromisos serios que había asumido el presidente Fernández. No estoy hablando del gobierno anterior, el de Kirchner. Uno, que íbamos a reconstruir el bloque regional, obviamente este no es un modo. 2, que íbamos a tener una alianza estratégica con México, dado que los otros gobiernos de la región son de derecha, vamos a tener una alianza con el candidato progresista López Obrador. Se rompió. ¿Qué es una alianza estratégica? En relaciones exteriores, una alianza estratégica es tener objetivos conjuntos, compartidos, consenso, votaciones conjuntas. México votó con Venezuela, y nosotros en esa votación nos abstuvimos y votamos a favor de la moción del Grupo de Lima y de los países europeos, que el canciller debe considerar muy elegante, porque todo el tiempo está diciendo no votamos con el Grupo de Lima, votamos con el Grupo de Contacto de Países Europeos, y son los países europeos más Brasil, Colombia, Chile, Grupo de Lima, Paraguay, que promueven sanciones, bloqueos y el cambio de régimen. Desde mi punto de vista, absolutamente inaceptable. Por eso he presentado mi renuncia, es indeclinable. El presidente efectivamente me pidió que la revea, pero yo no puedo representar esa política de relaciones exteriores. Yo tenía muchas ilusiones en Rusia porque tiene unas relaciones exteriores guiadas por principios extraordinarios, además es un país con mucho poder, pero cuando ayuda, como por ejemplo ayuda a Venezuela contra el bloqueo, o a Cuba contra el bloqueo, no se mete en sus asuntos internos. Tiene un concepto de no injerencia, de respetar estados soberanos. Lo que está buscando es la estabilidad de la democracia, no la desestabilización de la democracia. Yo esperaba, obviamente, con mucha ilusión, tener una participación en ese tipo de política exterior para la construcción de un mundo multipolar. La multipolaridad no... a mí me vieron, yo tengo muchos años ya, a mí me gusta que los hechos, que las palabras tengan que ver con los hechos. Cuando las palabras se separan de los hechos, no me gusta, porque yo no me debo a personas, me debo a los contratos electorales, me debo a las ideas, a los principios. Yo creo que la coherencia es una herramienta de la política, ¿no? A mí uno de los apotegmas de Perón que no me gusta es que hasta con bosta se construye un rancho, porque yo creo que, francamente, lo que he visto en la vida política es que con bosta se construye un rancho de mierda, ¿no? Entonces yo soy consciente que nosotros tenemos un frente variopinto. De hecho, Massa era una de las personas que perseguía políticamente a Cristina Kirchner para encarcelarla, era uno de los principales promotores. Hay una serie de videos de Massa diciendo la vamos a volver a derrocar, como la vamos a volver a impedir la llegada, como hicimos en el 2008. Solá fue candidato de Macri y de Narváez. O sea, me doy cuenta que hay personas que piensan distinto que nosotros, pero pensé, honestamente, no solo que el kirchnerismo es la fuerza que colocó al presidente, sino que además nosotros aportamos nuestra tradición, nuestra historia, nuestra experiencia, nuestra energía y nuestra capacidad de resistencia. Porque mientras otros estaban votando con Macri, nosotros estábamos resistiendo y denunciando todas estas cuestiones. Yo al Grupo de Lima lo llamaba el cartel de Lima. Lo último que se me ocurrió es que nosotros íbamos a seguir perteneciendo al Grupo de Lima, y la segunda promesa quebrada fue la tercera, porque la primera ya dije, reconstruir el bloque regional, alianza estratégica con México, y la tercera era para matizar esta francamente impresentable permanencia en el Grupo de Lima, porque el Grupo de Lima, repito, tiene 2 objetivos: derrocar a Maduro y desarticular el bloque regional en beneficio de los Estados Unidos. Son todos países que los Estados Unidos considera aliados estratégicos en esas 2 misiones en particular, además de otras, ¿no? Entonces, la tercera promesa quebrada, porque para matizar
La permanencia, lo que decían en Cancillería era, pertenecemos al Grupo de Lima, pero no votamos con ellos. Bueno, ahora votamos con ellos. Entonces, no es mi momento para representar estas relaciones exteriores, así que no, mi renuncia es indeclinable. Está silenciado, Jacob. Que nos ponés en un gran compromiso al Instituto Universitario Madres de Plaza de Mayo, que es tratar de despertar el interés que despertaste vos en esta charla, la concurrencia, la paciencia y la vocación con la que has explicado todo. Una última pregunta, y ya para cortarla, porque ya llevamos más de 1 hora y media. Se pregunta si con la posibilidad de que Trump pierda las elecciones, gane Biden, esto va a implicar algún cambio en la política en la política latinoamericana en particular, frente a todas las cosas que vos señalaste. Estoy anotando Internacional Progresista porque me están preguntando, o Progressive International, ahí en el YouTube van a encontrar, yo se los escribo nada más que el nombre, pero por supuesto tienen que poner todas las Ws y etcétera. Y en Twitter van a encontrar. Y las conferencias son Chomsky, Varoufakis, Naomi Klein y nosotros. No, miren, Bolívar decía, hace 200 años, los Estados Unidos de América parecen signados por la providencia para sembrar de miserias a América Latina en nombre de la libertad. No tengo ninguna ilusión, no. Los Estados Unidos tienen esa teoría, la doctrina Monroe, América para los americanos, que quiere decir América para los norteamericanos. Tienen una idea que prevalece bastante insólita, porque viene de una especie de principio de la providencia, les confiere que tienen que imponer su modo de vida en el mundo. Y la tercera cuestión es lo que se llama la teoría del zanahoria o el gran garrote, ¿no? O sea, si estás de acuerdo, te premian con cosas extraordinarias, por ejemplo, un endeudamiento brutal que después vas a tener que pagar con sangre, pero bueno, te dan plata, pues si vos querés plata para ganar las próximas elecciones, como Lenin Moreno. Lenin Moreno es la lacra de América, porque además de haber traicionado a Correa, al pueblo del Ecuador, yo me acuerdo que estábamos deseando que ganara Lenin Moreno en vez de Lasso, y hubiera sido muchísimo mejor Lasso, porque Lasso era un tipo que, bueno, un tipo de derecha, puro y duro, que decía hay que bajar salarios, hay que hacer esto y el otro, lo demás allá, pero este otro mintió, traicionó, y entregó a Julian Assange a los Estados Unidos, que me parece una de las cosas más, cuando reflexiono que sí estamos cerca del apocalipsis, en el término de, no sé si habrá una tragedia mayor que esta, que ya es bastante importante, ¿no? En términos de muertos y de retroceso económico y de retroceso medioambiental, pero el hecho de que estemos, todo el mundo ha identificado el peligro de las mentiras. Los medios comerciales siempre mintieron, no es nuevo que Clarín mienta, o sea, Clarín durante la dictadura cívico-militar decía que éramos derechos humanos, Jacobo sí puede dar cátedra sobre esto, y en la tapa de 1982 verán que ganábamos la guerra en las Malvinas. O sea, mintieron siempre. Pero ahora se ha multiplicado porque la tecnología, la velocidad, yo no soy una especialista, pero creo que hay muchísimo material, incluso hay una película en Netflix que habla sobre las redes sociales, yo no la he visto todavía, pero
está comprobado, por ejemplo, que las noticias falsas o fake news circulan 6 veces más que las verdaderas. Ya la gente no tiene ningún registro de la verdad. A mí estos días me está pasando una cosa bastante interesante, porque con toda esta cuestión he aparecido obviamente mucho en los diarios, ¿no? Y pues es que veo, incluso el domingo compré el diario, que hace mucho, lamento por mi kiosquero, pero no, todo es peligroso ahora, pero compré un par de veces los diarios, con las precauciones que me recomienda Kornblit, que es dejarlos 1 hora aparte, y luego leer los diarios pero sin tocarte la cara, porque alguno pudo haber estornudado sobre el diario, bueno, todo es complicado. ¿Sabes que veo el diario? Veo unas fotos de este tamaño, miras, y ni siquiera me interesa ver lo que dicen, porque estoy tan segura que van a decir cualquier cosa. Ayer me llama una periodista de perfil, ¿no? Que me venían persiguiendo. Dice, ¿podemos hacer? No, no le agradezco mucho, yo ya he dicho todo lo que tengo que decir, está publicada mi renuncia, y tiene todos los argumentos, se lo paso por mail si quiere. No, pero no puede contestar a lo que dijo Clarín de usted. Le digo, no, yo no leí el Clarín, no tengo idea qué dijo sobre mí. Me dice, bueno, pero yo quiero decirle que dijo, no, pero no, es que usted cree que si a mí me importara lo que dice el Clarín, yo haría y diría lo que pienso y lo que pienso. No tiene ninguna importancia para mí. Y la verdad es que es así, ya no estoy ni siquiera tentada, Jacobo, que es rarísima la experiencia, porque antes me pasaba que, no sé, hace 10 años, 20, yo veía una cosa escrita sobre mí, la miraba, la analizaba. Y la verdad es que no me importa nada, porque asumo que son mentiras, que dicen cualquier cosa, que manipulan. Y esa es otra cosa que lamento mucho de este movimiento, porque estos últimos movimientos, porque por ejemplo Juan Manuel Carr, que es un periodista político que era bastante lúcido en el aspecto internacional, obviamente, digamos, con una línea que bajó el gobierno, dice lo siguiente: ¿ustedes se imaginan lo que hubiera pasado si la Argentina, cómo nos hubiera tratado, cuál hubiera sido la respuesta mediática si hubiéramos votado una resolución presentada por Irán y por Siria? Yo digo, qué horror, ¿no? Porque si nosotros vamos a hacer política exterior pensando en la respuesta de Clarín, estamos fritos, ¿no? Porque los intereses los conocemos bien. Si vamos a hacer economía pensando en la tapa de Clarín, yo creo que cobra más vigencia que nunca, a la luz de esto que ha pasado, aquella advertencia sabia de Cristina al presidente en el acto de Asunción, cuando le dijo: presidente, mire a su pueblo, no mire a las tapas de Clarín. Creo que esa es la hora. Y en este contexto, donde sabemos que esta gran distorsión de la verdad, ¿no? La verdad que, para todas las religiones, para todos los credos, o la verdad los hará libres, en verdad os digo, el valor de la verdad, el valor de la palabra. La persona, el periodista sin duda más importante del siglo pasado, Julian Assange, que con Wikileaks organizó una plataforma, no es un hacker, no es como Snowden, que violó un contrato de una agencia de seguridad para robarse la información. Heroico, ¿no? Yo estuve bastante en ese movimiento, y además Cristina es la única jefa de Estado que se reunió con Snowden. También cuando me designó en Rusia me dijo así como una cosa de que me iba a dar una gran alegría: está Snowden. Bueno, me da pena. Cristina lo vio, lo conoció, él es un héroe. Pero Julian no es un hacker que haya violado un contrato. Él solamente tiene una plataforma global, Wikileaks, con un procesamiento extraordinario y una confianza que generó como para recibir datos. Yo lo he visto trabajar, tiene millones de cables publicados, ni una mentira. Su lema es: si la guerra necesita mentiras, la paz necesita la verdad. Y eso es lo que nos dio, ¿no? Es un héroe de la verdad, y además yo conozco bien, él sabía qué era lo que le podía tocar.
Lenín Moreno, Correa lo asiló para evitar que los Estados Unidos lo persiguiera. Lenín Moreno lo entregó, se lo sacaron, habrán visto esas imágenes, lo sacaron arrastrado de la embajada. Lenín Moreno mintió nuevamente, dijo que no lo iba a entregar si había un pedido de extradición. Había un pedido de extradición que él conocía muy bien. Los Estados Unidos está buscando extraditar a un periodista que no es norteamericano, que no ha violado ninguna ley norteamericana, lo único que ha hecho es revelar los crímenes de Estado de los Estados Unidos, los cables diplomáticos que muestran la actividad de las embajadas en todos nuestros países, la cantidad de veces que Massa iba a la embajada de Estados Unidos a criticar el gobierno Kirchner, entre otras cosas. Digo, datos que nos sirven para la política interna y para ver cómo se maneja y cómo se procesa. Qué sé yo, por ejemplo, cuando a mí me designaron como embajadora en Caracas, el cable diplomático es extraordinario. Me describe, pero que ni yo me acordaba de los detalles que figuran ahí. Es una cosa impresionante la minuciosidad en que los Estados Unidos, las embajadas se meten, a veces, hasta, obviamente, para fomentar, para hacer golpes, ¿no? Todo eso que fue un gran valor a la humanidad y que empezó con ese, lo empezaron a perseguir con un video que les aconsejo también ver, que se llama Collateral Murders o daño colateral o muertes colaterales. Muestra unos helicópteros Apache de unos soldados de Estados Unidos en Irak, en Bagdad, matando civiles, como si fuera un videojuego, divirtiéndose. Shoot, done, nice, así como si estuvieran en un video, bajando vidas. Entre ellos, 2 periodistas de Reuters que ni la agencia ni la familia sabían dónde estaban ahí siendo masacrados. Julian mostró las fotos de Guantánamo. Vean las fotos de Guantánamo para que vean cómo es que nosotros no podemos aceptar que quienes tienen esa inocentes en esos agujeros de rendición donde se tortura a la gente y sacan fotos de las torturas espantosas que les hacen a la gente. Esos son los que manejan el grupo de Lima, que nos vienen a decir a nosotros en América Latina cuándo, cómo, qué tenemos que proceder, a quién tenemos que votar y a quién tenemos que elegir. Y si no les gusta, nos ponen un presidente en la esquina y dicen, este es el presidente, Guaidó. Massa saludó a Guaidó. Massa celebró la llegada de Guaidó. Yo le expresé mi preocupación a Alberto Fernández cuando le dije, nosotros no podemos tener esto en la coalición, una persona que celebra un presidente autoproclamado. No, bueno, pero hace falta. Eso no es lo que va a prevalecer. Bueno, confié. Hasta el 6 de octubre. Bueno, Alicia, te agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo y te queremos mucho. Por la historia, por cuando eras sindicalista durante tantos periodos en el gremio de aeronavegantes, por la dignidad con la cual viviste y fuiste ejemplo, enseñaste y mostraste caminos vinculados a los compromisos humanos, sobre todas las cosas. Yo creo, te agradezco tanto tus generosas palabras y sé y comparto tus principios, te conozco, te valoro y te quiero. A veces, el otro día me decía un amigo, ¿no? Cuando yo le dije, bueno, no, a las 6 de la mañana, yo cuando me enteré del voto, porque Argentina podría haberse abstenido, hubiera sido una posición más digna, no se comprometía con nada, pero no, en cambio eligió votar y yo creo verdaderamente que contribuir a erosionar Venezuela en este momento, cuando sabemos que es un paso previo al golpe, que justifica el golpe, y poner una comisión que va a generar esa demonización de la que hablábamos, me parece de una gran, gran irresponsabilidad. Entonces decidí mi renuncia, ¿no? Y un amigo, un compañero me dijo, bueno, estos gestos de dignidad pueden ser muy solitarios. Y yo la verdad es que estaba, bueno, pensando que sí, que a lo mejor iba a ser un gesto solitario. He tenido realmente, lo quiero compartir con ustedes, una adhesión masiva, como no he tenido
en otros, como nunca había tenido. 250 mensajes en el teléfono. Cartas de felicitación de la Unión de Trabajadores de la Tierra y la CHA. Noé Gitric, que tiene 93 años, que nunca había conectado conmigo en la vida, me escribió una carta preciosa de momento luminoso. Qué sé yo, una amiga, la mujer del negro Carela, me dijo que le había escrito un alumno de ella del Jardín de Infantes que vive en Tafí del Valle. Digamos, creo que hay un sujeto histórico, que es el kirchnerismo, que no estaba hablando, o que se había callado, o que no se siente suficientemente escuchado. Es algo que me trasciende completamente, pero creo que este gesto lo expresó. Y espero que se siga expresando, porque en nuestra experiencia, el modo de ayudar a un gobierno a actuar y a que tenga un futuro no es disimulando los errores. No es disimulando los errores, sino mostrándolos. Si hubiera un adentro, adentro, pero no hay un adentro, porque no hay una discusión interna, pero poniendo límites, porque es una construcción común. No puede estar callado el kirchnerismo, que no solo representa a la persona que dijo voy a acompañar a este presidente, sino que tiene la mayoría de los votos y que tiene la historia, ¿no? Nosotros venimos con nuestras ilusiones. Nosotros, la mayoría no tenía las ilusiones de Massa ni de Randazzo, si no hubiéramos tenido el 8% de los votos. La mayoría tenía las ilusiones de una patria libre, justa, soberana, grande, latinoamericana. Podemos entender muchos errores, muchos problemas, las dificultades, lo que sea, pero no las desviaciones, porque las desviaciones no nos van a llevar a ningún buen término. Y además, si miramos los procesos latinoamericanos, por ejemplo, Dilma, la propia gente del PT dice, Dilma empezó a tomar medidas de derecha por X razones, designó un ministro de Economía de derecha, tenía un socio se recostó sobre la derecha la escupió. Nosotros no vamos a ser amigos ni de Mindlin, ni de Clarín, ni de Horacio Rodríguez Larreta. Es ilusorio. Nosotros tenemos que ser amigos de nuestro pueblo, porque si pulverizamos nuestra base electoral, igual no vamos a conquistar la derecha. La derecha nos va a escupir porque tiene sus candidatos, tiene su partido. Y otra cosa que nos está faltando, que yo no entiendo cómo no hay, es una política de comunicación, ¿no? Bueno, ya mostraron cómo actúan. Es decir, el gobierno de Macri, los negociados en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, es decir, fueron despiadados, ¿no? En toda la gestión fueron... Bueno, quería saludarlos a todos, agradecerles por la participación, sobre todo a Alicia con esa vocación extensa que tiene para explicar problemas complejos. Y bueno, hasta la próxima y seguiremos trabajando en esta línea. Venceremos. Venceremos. Chao, chao. No, gracias, muchas gracias por compartir.